Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión número 8. Cambio climático, ¿estamos preparados? El primer expositor es el doctor Waldo Lavado. Estudió Ingeniería Agrícola en La Molina, es doctor en Hidrología de la Universidad de Toulouse, actualmente investigador del CENAMI en el campo de la hidroclimatología, y participa en varios proyectos nacionales e internacionales. Muy buenas tardes con todos ustedes. En primer lugar quisiera agradecer a la Universidad Cayetano Heredia, en primer lugar, por la gran iniciativa de hacer este tipo de eventos, que es un encuentro por la investigación, y en segundo lugar agradecer la invitación a presentar un poco de algunos trabajos que nosotros realizamos tanto en CENAMI, y en conjunto voy a presentar algunos trabajos que también realizamos en conjunto con el Instituto Geofísico del Perú. Entonces, más o menos el título que le he puesto es un poco para tratar de establecer en qué consiste la precipitación en sequías, cómo es el comportamiento de la precipitación y sequías en la cuenca andina amazónica del Perú. Básicamente me voy a centrar en las variables de precipitación y luego en la respuesta directa de estas, ¿qué vendría a ser en el comportamiento hidrológico? Es decir, ¿qué está sucediendo con los ríos en la cuenca amazónica del Perú? Entonces, rápidamente voy a pasar a mostrarles un poco el contenido de mi presentación. Primero voy a presentarles un poco un panorama general de cómo están distribuidas las lluvias en todo el Perú, cómo son las lluvias en la cuenca andina amazónica del Perú, que en adelante le vamos a poner las siglas CAP. Algunas relaciones con patrones regionales atmosféricos, es decir, cuál es la relación que existe, ¿no?, entre las precipitaciones y algunas variables, por ejemplo, la temperatura superficial del mar, cómo está siendo la circulación regional de los vientos para que empiecen a haber lluvias. Seguidamente vamos a ver un poco las implicaciones hidrológicas. Como CENAMI nosotros estamos haciendo medidas de los volúmenes de los ríos que pasan por las cuencas amazónicas. En realidad esto es gracias al aporte que nosotros tenemos un acuerdo con el Instituto Francés para el Desarrollo, el IRD, y realizamos regularmente mediciones en los caudales en algunos ríos amazónicos, ¿no? Básicamente los ríos Ucayali, Marañón, Guayaga y en Iquitos, en Tamchiyac. Y finalmente algunas conclusiones preliminares sobre esto de las sequías en la cuenca amazónica. Entonces voy a empezar un poco para hacer un panorama general del Perú y el clima. En primer lugar, todos nosotros sabemos que el Perú tiene una orografía bastante compleja. En ella tenemos elevaciones de 0 a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una superficie de más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, y esto hace de que en el Perú nosotros tengamos 27 zonas diferentes de climas. Entonces, es por eso que muchas veces, yo sé que muchos de acá, estoy seguro, le tienen poca confianza a los pronósticos que hace el CENAMI para distintas actividades que realizan, pero no sabe la complejidad del tema que es estudiar la atmósfera cuando uno tiene a nivel nacional 27 zonas climáticas diferentes. No es, por ejemplo, como en Argentina, que tienes una pampa muy homogénea y los sistemas de circulación son muy directos, entonces hacer los pronósticos en esos lugares. Y esto aunado, por supuesto, a la disponibilidad de información que tienen otros países, ¿no? Tienen radares que te miden a nivel nacional en los países desarrollados cómo es el comportamiento de las lluvias que van a llegar, etc. Entonces, en Perú nosotros tenemos 27 zonas climáticas diferentes, y como nosotros vamos a hablar básicamente de la cuenca andina, lo que tenemos que hacer la división básicamente del Perú, esta orografía lo que causa es que el Perú se divida en 3 vertientes hidrológicas diferentes. Entonces, para lo que hemos llevado clase de geografía, tenemos de que el Perú tiene la vertiente del Pacífico, caracterizada por cuencas con ríos no tan grandes, de mediano tamaño, con alta pendiente, y que van hacia el Océano Pacífico, ¿no? Luego tenemos la vertiente endorreica del lago Titicaca, donde todos estos ríos van hacia el lago Titicaca, y luego tenemos la vertiente del Atlántico, que nos dicen en los libros de geografía, pero en los documentos científicos en cuanto a clima, etcétera,
y a hidrología se le conoce como la vertiente del Amazonas, ¿no? Es decir, la cuenca grande del Amazonas, y básicamente lo que les voy a presentar un poco está ligado al comportamiento en esta región, ¿no? O sea, es decir, ¿qué está pasando con las lluvias? ¿Están aumentando, están disminuyendo? Y enfocado un poco a las sequías. Entonces, nosotros, más adelante, Vladimir va a hacer una exposición sobre lo que estamos haciendo dentro del estudio del impacto económico del cambio climático. Como Sinami, últimamente hemos desarrollado un mapa alta resolución del comportamiento pluviométrico a nivel nacional, utilizando toda esta información. Así hemos desarrollado mapas con resolución de 1 kilómetro, es decir, tenemos mapas con resolución de 1 kilómetro para saber cómo es el comportamiento pluviométrico en todo el Perú. Y estas tres figuras que ustedes ven en la parte superior es cómo se comporta la lluvia en función a tres parámetros geográficos, ¿no? La elevación, la latitud y la longitud, pero este está centrado básicamente al comportamiento en la vertiente, en la cuenca amazónica peruana o la vertiente del Amazonas. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver, por ejemplo, es que tenemos mayores lluvias ubicados sobre todo entre 0 y 500 metros, es decir, sobre todo en esta zona y en esta zona nosotros tenemos dos hotspots de lluvia que se denomina, uno de ellos es en 15.000 y el otro ubicado en la parte norte de Iquitos. Y como ustedes ven, el comportamiento pluviométrico es bastante variable, o sea, hablar de que tenemos un solo comportamiento en el Perú es bastante, no se puede hacer esa difusión. Entonces, en cuanto a la lluvia y la latitud, lo que sí es claro es que tenemos mayores lluvias en la parte norte. Este tiene una explicación física debido a que nosotros estamos cerca al Ecuador, pasa un sistema que se llama la zona de convergencia intertropical, que es lo que causa de que estas lluvias sean más fuertes. Bueno, en cuanto a la longitud no hay una señal muy clara, y algo que hay que entender es que los patrones de lluvia también varían mes a mes, ¿no? Es decir, que aparte de tener una variación para los valores anuales, nosotros tenemos diferentes variaciones para los valores mensuales, ¿no? Por ejemplo, este es el comportamiento para los 4 meses que llueve más en el Perú, que es diciembre, enero, febrero y marzo. Tenemos, si ustedes ven acá los colores, estas son las épocas donde llueve más en el Perú, y estas son las épocas de junio, julio, agosto, ¿no? Entonces, digamos que este es un panorama general que nosotros tenemos de cómo se comporta la pluviometría en todo el Perú, y nosotros vamos a tener 2 temporadas bien marcadas, ¿no? Entonces, una de ellas es la época de lluvias y otra época es la época donde tenemos periodos secos. Entonces, hasta más o menos 5 años, 6 años, no se tenía una referencia exacta de cómo era el comportamiento pluviométrico en toda la cuenca amazónica. En realidad los brasileños la tenían bien estudiada porque ellos tenían su información relevante, pero en el Perú, por ejemplo, hace 4 o 5 años, esta información es parte de la tesis del doctor Giancarlo Espinosa, que trabaja en el Instituto Geofísico del Perú y en la cual yo también colaboré. Entonces, como Senami, Giancarlo, fuimos y empezamos a recuperar toda la información, porque aunque ustedes no crean, la digitalización de la información en los servicios climáticos en Sudamérica es un proceso todavía que está en proceso. Entonces se hizo la tarea ardua, que duró más de 2 años y medio, en hacer la acumulación de toda esta información por un periodo más o menos común desde 1970 hasta el año 2004. Entonces, la importancia de esta base de datos era de que, si bien es cierto, estaba bien caracterizada la cuenca amazónica en la parte brasilera, pero no se sabía nada de los Andes, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de cuenca amazónica en general, hay que recordar que los Andes, en este caso los Andes occidentales, están dentro de la cuenca amazónica. Entonces, Espinosa hizo una cuantificación de cómo era el comportamiento de la precipitación versus la elevación, que era un gráfico que también les había mostrado, y lo que sí era claro es que a una misma elevación se podía tener variaciones de precipitación que podrían ir desde 500 milímetros hasta más de 2500 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que la variabilidad de la precipitación no estaba clara respecto a la elevación. Dependía del lugar en el cual
se tenía que trabajar. Y entonces, algo que también se demostró en este trabajo fue que a nivel de todo el territorio peruano se tienen diferentes regímenes de la precipitación a escala mensual, ¿no? Es decir, acá se demuestra cómo es la lluvia de enero a diciembre, estas son las barras. Por ejemplo, en el norte se ve claro de que hay precipitaciones mayor de 100 milímetros, eso está en la zona, es una estación localizada en Ecuador, pero en el sur, por ejemplo, en algunas zonas andinas como Antabamba y Quillabamba, se ve claro el proceso donde no hay precipitaciones en junio, julio y agosto, ¿no? Que básicamente vendría a ser el invierno en el hemisferio sur. Recientemente, esta es una publicación que acaba de ser publicada. Entonces, lo primero que hay que analizar para si nosotros tenemos sequías o no sequías, qué es lo que está pasando con esta variable, es que nosotros tenemos que hacer un análisis de tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Coger la serie de tiempo que nosotros tenemos acá y ver si estas tendencias son significativas o no son significativas. Este estudio se realizó en 3 variables y sobre 2 cuencas, una de ellas la cuenca del río Ucayali y la otra la cuenca del río Guayado. Entonces, en el estudio lo que nosotros encontramos era de que de todas las estaciones, si ustedes ven en rojo, son las estaciones que presentaban tendencias a aumentar, y en azul eran las estaciones que presentaban tendencias a disminuir. Pero si ustedes ven estos puntitos negros con blanco, son todas las estaciones que han sido analizadas y estas no presentaban tendencias. Ojo, que acá estamos hablando de tendencias estadísticamente significativas, es decir, se le aplicó un test estadístico, se le jugó un test de significancia y se estableció si eran significativas o no. En este caso a un nivel de significancia de 95%. Entonces lo que se encontró fue que no había una señal clara en las tendencias de las precipitaciones, es decir, no hay una señal clara para decir, ¿saben qué? Las precipitaciones están disminuyendo o están aumentando. Y esto es un proceso que se repite a nivel mundial. Si ustedes ven los reportes del IPCC, que es el último, el AR4, y el próximo año ya sale el reporte número 5, van a ver de que hay 3 señales claras del cambio climático. Uno de ellos es el aumento de la temperatura a nivel global, el segundo es el retroceso de glaciares y el tercero es el aumento del nivel del mar. Pero cuando nosotros vemos a nivel mundial las series de precipitación, estas todavía presentan bastante incertidumbre, ¿no? Es verdad que en algunos aumentan, en algunos disminuyen, pero no como una señal tan clara como esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que sí se vio fue que si nosotros cogemos nuestra serie de tiempo y trazamos una tendencia simple a la serie de tiempo, sí se establecieron que, por ejemplo, en el invierno y en la primavera, sí habían algunos descensos. En este caso, esta línea que ustedes ven en color negro, separaba, es una línea que va a la línea topográfica de 500 metros y separaba 2 regiones, ¿no? De este lado los Andes y de este lado la zona llana en estas 2 cuencas de análisis, ¿no? Entonces, lo que se vio fue que si cogemos toda la información general, veíamos que sí había una tendencia a descender en invierno y en primavera, pero no eran significativa. Y en los Andes, y lo mismo se repetía en los Andes y se repetía en la selva. Entonces, ahora siempre se habla, por ejemplo, del fenómeno del Niño, ¿no? Es decir, uno hace un análisis y hace una correspondencia. El fenómeno del Niño me va a causar más lluvia, me va a causar menos lluvia. ¿Cómo es que yo voy a saber si exactamente eso es lo que está ocurriendo? Entonces, para eso hay un estudio que está ya por publicarse, que es sobre cuál es el impacto del fenómeno del Niño en las lluvias. Si bien es cierto, por ejemplo, en este trabajo lo que hice fue una diferenciación entre fenómenos del Niño, porque es muy diferente caracterizar el fenómeno del Niño que ocurrió el año 8283 y 9798 con lo que se dice actualmente que va a venir un niño, porque el fenómeno del Niño está en función a sus intensidades. Entonces, lo que yo seleccioné fue eventos del Niño el fuerte, eventos del Niño moderado, la niña fuerte y la niña moderada. Se calcularon las anomalías de las precipitaciones por un análisis de composites, quiere decir, se seleccionaron estos eventos y se sacaron estas anomalías que habían habido en estos años, y para ver de que había una significancia estadística, en este caso se utilizó un test de Monte Carlo. Entonces se utilizó un test de Monte Carlo en estas series de tiempo y se encontraron de que para el Niño fuerte era claro de que causaba un impacto muy fuerte en las lluvias en el norte,
pero causaba también, por ejemplo, sequías en la parte sur, ¿no? Y no solamente en la vertiente del lago Titicaca, que siempre se le había dicho, sino también en la parte sur de todas las cuencas del Pacífico, pero sobre todo en las estaciones localizadas por encima de los 2000 metros. Y para La Niña, por lo general, las anomalías eran positivas, quiere decir que cuando se presentaba los eventos La Niña, en varias estaciones se presentaban anomalías, pero no se presentaban estos eventos en todas las estaciones, quiere decir que no había una homogeneidad en la respuesta de estos eventos. Entonces, también se hizo, en este estudio, se hizo un análisis de correlación entre el índice que se utiliza para medir el fenómeno del Niño, que se denomina el índice de oscilación del sur, ¿no? ¿Qué quiere decir básicamente el índice de oscilación del sur? De que cuando el índice de oscilación del sur está muy por abajo, el fenómeno del Niño es fuerte, quiere decir que hay una relación inversa y no se encontraron suficientes relaciones. Entonces, algo que también se encontró muy interesante fue de que no solamente el índice de oscilación del sur era el más importante, sino que también se había encontrado de que había un índice que era la diferencia del noratlántico menos el suratlántico. Es decir, en esta parte de los Andes, de la parte sur de la cuenca del Ucayali, no solamente había influencia directa de la temperatura superficial del mar del Pacífico, sino que ya hay un link directo con lo que está pasando en el océano Atlántico, es decir, se está calentando más de lo debido también la parte norte del océano Atlántico y se habían encontrado relaciones, ¿no? Y estos fenómenos básicamente se ha debido a que, por ejemplo, esto es parte también del mismo artículo, de que el Atlántico tropical se está calentando más de lo debido y entonces los flujos de humedad que deberían ir hacia el sur no están yendo más hacia el sur, sino que se están concentrando sobre todo en el centro de la Amazonía brasilera, ¿no? Ya no está bajando hacia el sur y eso hace que haya procesos de sequía, ¿no? Entonces, el gran problema cuando se trabaja con información de precipitación y se quiere establecer si hay un link directo entre la precipitación y otro tipo de variables, es de que básicamente en el territorio peruano no tenemos suficiente disponibilidad de información de precipitaciones en estas regiones, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar son regiones de difícil acceso y llegar ahí es bastante complicado. Y entonces, algo que sí mide la respuesta directa de todo el ciclo hidrológico es la información de caudales, ¿no? Porque todo lo que va a llover en una zona se va a transformar en caudal o en escurrimiento. Entonces, lo que sí se detectó, por ejemplo, cogiendo la altura de los niveles mínimos en el río Amazonas, en la estación Enapu, es de que si cogemos los niveles mínimos anuales desde el año 1969 hasta el año 2009, que es parte de este trabajo, se observa de que últimamente estamos viendo que estos valores están descendiendo. Y ya hay estudios que demuestran de que estos valores de niveles están cayendo. Entonces, lo que se ha demostrado es básicamente de que hemos tenido dos eventos de sequías muy fuertes. Uno de ellos el año 2005 y el otro el año 2010. Y estos eventos están relacionados básicamente con los patrones de circulación que nosotros hemos mostrado acá, ¿no? Es decir, en vez de que la lluvia baje más hacia el sur, se está concentrando en el centro de la Amazonía brasilera, ¿no? Entonces, finalmente, para acabar, porque ya se me ha acabado el tiempo, entre las conclusiones que tendríamos es que no existe una señal clara de tendencias en las disminuciones de las lluvias, pero sí encontramos algunas diferencias regionales, y los caudales, que son los acumulativos del comportamiento pluviométrico, sí están demostrando algunas tendencias a que están descendiendo, y lo que sí se está viendo es de que cada vez, ustedes deben saber, de que el año 2010, la sequía que hubo en la cuenca amazónica fue considerada la más fuerte de todo el periodo de información, ¿no? Lo que sí se está dando es de que cada vez hay eventos extremos más fuertes, ¿no? Y estos eventos extremos fuertes no solamente están ligados con las sequías, ¿no? Sino que también, ustedes saben, ahorita tenemos una emergencia en Iquitos y estas están ligadas a las fuertes lluvias también. No solamente vamos a tener las sequías como impacto en la cuenca amazónica, sino que también tenemos las grandes inundaciones, ¿no? Y estas también tienen un link directo con el comportamiento, sobre todo en el océano Atlántico. Ok, muchas gracias.